Hola, soy Orlando y en este video vamos a hablar de mecanismos. Te estarás preguntando, ¿qué es un mecanismo? Bueno, la respuesta es simple. Es el razonamiento que hace que tu idea sea cierta. Cuando comprendemos la realidad, no nos detenemos a pensar por qué las cosas funcionan de esta manera. Y es que tanto en debate como en la vida, las cosas necesitan tener una explicación detrás. Así como podemos ver un celular por fuera y saber que funciona sin la necesidad de entender por qué la luz puede encenderse, por qué puede vibrar o cómo puede llamar. A la hora de tener una charla sobre celulares, nos quedaríamos cortos solamente describiendo estas funciones. Tendríamos que también explicarlas. Por lo tanto, el objetivo de este video va a ser ayudarte a poder probar esas ideas que sabemos existen, pero muchas veces no sabemos explicar por qué funcionan así. ¿Cómo podríamos explicar mecanismos? Les voy a presentar tres preguntas que nos ayudan a desarrollarlos para tener buenos razonamientos. La primera es, ¿qué buscan los actores de los que hablamos? Esto se refiere a cuáles son los incentivos detrás de un actor para hacer algo. Por ejemplo, el incentivo de un político por ayudar a una comunidad puede ser muy diferente al que tiene una ONG, al que tenga una escuela o al que tenga una iglesia. Por lo tanto, puede ser más o menos verdadero un argumento sobre que X acción genera ayuda a la comunidad cuando hablamos de diferentes actores. Segunda pregunta. ¿Cómo se dan las relaciones entre grupos o actores? Esto se refiere a cómo interactuamos las personas en una sociedad y las mecánicas que hay detrás de ella. Por ejemplo, podríamos hablar sobre cómo la presión social afecta a las personas o sobre cómo cumplimos estándares de belleza desde el punto de vista social. La tercera pregunta, ¿cómo funciona la mente del actor? Esto se refiere a cómo funciona la mente de las personas desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, sus personalidades, las influencias que puedan tener, el trato hacia las demás personas o sus gustos. Vamos a defender la visión más realista. Por lo tanto, como ya hemos visto en anteriores videos, lo primero que tenemos que hacer al armar un caso es decidir qué queremos probar. En este escenario nosotros hemos decidido que queremos probar que los hijos van a estar más felices cuando les enseñamos una visión realista de la vida. Para este ejemplo, cabe destacar, no vamos a estar viendo impactos o comparativas, sino solamente porque estas premisas son ciertas. Lo primero que tendríamos que probar es que los papás tienen una influencia en la vida de sus hijos, que va a ser nuestra primera premisa. Podemos sacar dos mecanismos. El primer mecanismo lo nombraremos figura de autoridad. ¿A qué me refiero con este mecanismo? Podríamos explicar que las personas tienen un sesgo natural frente a las figuras de autoridad, ya que las vemos como figuras inherentemente sabias o con cierta superioridad a nosotros y tendemos a hacerle caso. Podríamos ejemplificarlo como hacerle caso a un policía, hacerle caso a un maestro o hacerle caso a nuestros papás. Aquí estamos usando un mecanismo de relación entre actores, porque estoy explicando cómo la figura de un actor, en este caso una autoridad, intercede en la presión psicológica de otro actor, en este caso los hijos. Un segundo mecanismo para probar de que los padres tienen influencia podría ser que son la primera fuente de educación. Las personas asimilan la información dependiendo de las fuentes donde venga. Y como los padres son la primera fuente de información, será solamente la información que le ofrezcan sus padres las que los niños puedan comparar con otras fuentes. Por lo tanto, tiene mucho poder dentro de la mente del niño los valores, la religión, los comportamientos y conocimientos que han adquirido sus padres. Aquí podemos ver un mecanismo de psicología del actor. ¿Por qué? Porque estamos explicando cómo los niños reaccionan frente a los primeros conocimientos que tienen en su vida y por definición esos primeros conocimientos se los dan sus papás. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión que porque los vemos como una figura de autoridad y porque en segunda medida son nuestra primera fuente de educación, los papás tienen una gran influencia en la vida de los hijos. Y nuestra segunda premisa va a ser que los hijos se echarían la culpa a sí mismos por los errores que puedan ver en la realidad. Aquí hay de nuevo dos mecanismos. El primer mecanismo, la idea de que son especiales. Las personas en el otro lado del debate serían llenadas de ideas sobre que son especiales, que tienen influencia en cómo cambia la realidad en el preciso momento donde esas personas no puedan cambiar la realidad, es más probable que se echen la culpa porque creían tener una influencia dentro de ese mundo y tienen la necesidad de encontrar una respuesta. Por lo tanto, la opción más fácil se presenta como culparse a ellos mismos. Veamos cómo es un mecanismo de incentivo de los actores, pero a la par es un mecanismo de psicología del actor. El segundo mecanismo es poco entendimiento del mundo.
Los hijos tienen una capacidad de entender el mundo limitada, sobre todo cuando son pequeños, ya sea por lo complejo que puede ser la realidad o por otros gustos que puedan tener a esa edad. Por lo tanto, cuando experimenten cosas como el bullying en una aula de clases, es poco probable que vean la situación de manera objetiva, sino que la vayan a ver de manera subjetiva y se hagan preguntas como: ¿por qué solamente a mí me molestan? ¿Será que hay algo malo conmigo? ¿Por qué me merezco esto? Veamos cómo este es un mecanismo de relación entre los actores, porque explicamos que el actor A intercede en cómo funciona el actor B, y a la par es un mecanismo de psicología del actor, porque explicamos por qué los niños razonarían de esa manera y cómo entienden la realidad. Podemos concluir que estos dos mecanismos explican nuestra premisa principal, que es: los hijos van a ser más felices cuando les vendemos una visión realista de la realidad. Y explicamos las dos cosas: que uno, los papás tienen mucha influencia en la vida de sus hijos, y dos, que los hijos podrían echarse la culpa a sí mismos y que eso afecta la felicidad de esos hijos. Espero que este video les haya sido útil y muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.